Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. Bueno, saludamos a esta hora al doctor Arturo López Levy, es analista internacional, conferencista, profesor de las universidades de Denver y Georgia, especializado en política norteamericana, Cuba y Latinoamérica, y es doctor en estudios internacionales de la Universidad de Colorado. Bienvenido, doctor López, gracias por estar aquí en Radio Red. Un gusto. Soy doctor de la Universidad de Denver, pero que es la capital de Colorado, pero está bien, no hay problema. Muy bien, de la Universidad de Denver, muy bien. Doctor López, quería proponerle un ejercicio casi que de carácter pedagógico como académico, que es usted también, para que los oyentes de Radio Red comprendan lo ocurrido en los Estados Unidos en las últimas horas, si usted es tan amable. ¿Por qué ganó Donald Trump? ¿Por qué perdió Kamala Harris? Yo creo que la principal razón de la derrota de Kamala Harris, más que de una victoria de Donald Trump, es en la situación económica. Y esto es paradójico, porque Estados Unidos ha estado mejor que los otros países desarrollados, los de la llamada OCDE, o sea, los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que son las economías más desarrolladas de mercado. Sin embargo, el país, la gran mayoría del país, estoy hablando de que apenas un 32% de la población pensaba que el país estaba en el camino correcto. Y yo creo que eso le hizo un golpe, le dio un golpe muy grande a las aspiraciones demócratas, que podían haber construido una narrativa nueva, porque esta era una elección de cambio, pero no lo pudieron hacer, entre otras cosas porque Biden estuvo por mucho tiempo de más. Yo creo particularmente, ya esto es como cientista político, que es muy importante pensar la idea en todos los países de límites de edad a la alta. Muchos países tienen límites de edad, no sé en Colombia, pero muchos países tienen límites de edad a la baja. No se puede ser electo presidente de Estados Unidos con menos de 35 años. Pero yo creo que en este caso sí quedó muy evidente que en los 4 años una persona que estaba por encima de los 80 años estaba acuciando mucho deterioro. Y inexplicablemente el Partido Demócrata tuvo una primaria en la cual eso no se cuestionó, no hubo debate, no hubo nada, y entonces para junio el presidente fue un primer debate, y yo creo que en ese momento prácticamente se decidió todo, porque aunque Harris entró luego, el Partido Republicano la pudo definir. La narrativa de Harris, más que ella definirla, la definió la campaña de Trump. Ahora, profesor, bien interesante el punto que aborda usted sobre la edad del presidente Biden y sobre la idea de que se plantea en muchos países ponerle un límite de edad hacia arriba para la competencia de un candidato. Lo paradójico es que cuando asuma Trump y cuando esté en ejercicio Trump como presidente va a ser también octogenario, ¿no? Es un tema bien interesante. Va a ser más viejo que Biden. Trump va a terminar con una edad mayor que la de Biden. En este momento Biden, que fue uno de los 3 senadores más jóvenes en la historia de Estados Unidos, fue el presidente más viejo en la historia de los Estados Unidos, y ahora Trump, Dios mediante, porque no podemos saber la voluntad de Dios, pueda terminar. Si Trump termina su mandato, va a terminar con más edad que Biden. Ahora, profesor, insistiendo en la primera parte de mi pregunta, ¿por qué ganó Trump y por qué perdió Harris? ¿Qué pasó con los apoyos que recibió al final Kamala Harris, el expresidente Barack Obama, haciendo intensamente campaña, Michelle Obama, muchos cantantes, una mujer tan influyente como Taylor Swift, otros vinculados al mundo de la farándula llamados influencers, y aún así
¿Qué ocurrió? ¿En qué se equivocó, digamos, la campaña de Kamala Harris? Mire, la teoría de la política americana dice que eso es lo que le llaman endorsement, que quiere decir como, ¿cómo se diría? Respaldos de artistas, celebridades y todo eso tienden a ser de poco impacto. Yo, dicho esto, a mí me parece que las encuestas sí reflejaron que en un poquitico de espacio, por ejemplo, el respaldo de Taylor Swift se reflejó en opiniones de los electores más jóvenes que tienden a votar muy poco. A mí me parece que la elección se fue de un lado al final. Si hubiese sido una elección reñida, a lo mejor esos respaldos hubieran marcado una diferencia, porque el triunfo hubiese sido de un porcentaje bajo en diferentes estados. Pero no, en este caso parece que Trump va a ganar con porcentajes notables en varios de los estados claves o bisagra, y va a ganar el voto popular, lo cual implicaría que él gana la elección con un mandato popular. Doctor López, pues son casi que resultados que uno dice podrían ser contundentes. ¿Qué pasa con el presidente Donald Trump si finalmente es condenado en ejercicio? Porque fíjese que ya en mayo un jurado lo declaró culpable de 34 cargos de falsificación y tal. ¿Podría ir a la cárcel siendo presidente? No, no es posible. No es posible. Él tiene una condena, pero en un tribunal estatal. Recuerde que Estados Unidos es un estado, una república federal, y yo creo que sería lógico que el juez le dispense una licencia y que él tenga que lidiar con eso después de cumplir su mandato o a través de una especie de restricciones mínimas. Pero yo creo que la mayoría de esas causas, que son la que ya se dictó sentencia, es estatal, por el estado de Nueva York. Y más que todo, él no tuvo una actitud muy favorable a respetar la corte, ni mucho menos. Pero las otras, las que son federales, yo creo que muy fácilmente el Departamento de Justicia las puede engavetar. Eso es lamentable, y la Corte Suprema, que él mismo nombró, porque él nombró 3 jueces de la Corte Suprema, lo ayudaron mucho, porque en este momento la Corte vino con una teoría que es muy vamos a ser nice a ser corteses con los jueces, es muy heterodoxa. La idea de que el presidente pueda tener inmunidad, o que alguien pueda tener inmunidad, contradice puntos esenciales por actividades criminales. Contradice un punto esencial en la Declaración de Independencia, que dice que el gobierno está vinculado y debe respetar sus propias leyes. Ahora, doctor Arturo López Levy, analista internacional que nos acompaña a esta hora en Radio Red, ¿qué puede esperar América Latina de este segundo mandato de Donald Trump? Aquí mencionábamos hace unos instantes que el presidente Trump en su momento, en su primer mandato, nunca vino a Colombia. Quizás no fue muy contundente la política norteamericana en relación con problemas de la región. Le hace caso Maduro, le hace Cuba, en fin. En este segundo mandato, ¿cómo lee usted lo que pueda ocurrir con América Latina? En este momento, los dos temas de política exterior que Trump tiene claro son el tema del libre comercio, donde él se opone radicalmente y va a querer poner tarifas, y el tema migratorio. Ya amenazó a México con ponerle 25% de impuestos a las importaciones mexicanas si México no controla la frontera. Yo creo que la presidenta Sheinbaum va a estar en una situación difícil, y lo más probable es que yo creo que opte por lo que hizo López Obrador en los primeros 3 años, que es tratar de controlar la frontera sur lo más que pueda, obligar a un programa de estar en México, tratar de cooperar con
con países para que reducir el flujo migratorio, porque un impuesto de 25% recuerde que México hoy es el principal socio comercial de los Estados Unidos. Ya no es ni China ni Canadá, es México, por volumen. Entonces, también Estados Unidos es el principal socio comercial de México. Y ahí habría que ver qué postura puede tomar la presidenta Sheinbaum. En relación al tema, por lo cual él está estableciendo vínculos, y los mexicanos también pueden establecer el de ellos, porque ellos también pueden decir, vamos a dejar entrar más personas a Estados Unidos, lo cual yo creo que sería escalar el conflicto, y es mejor que cada cual sepa lo malo que el otro te puede hacer. Pero no nos equivoquemos, aquí hay una asimetría de poder. Estados Unidos es el poder número uno del mundo y en la región, sin lugar a duda, y eso tuerce codos y pone a líderes de la región contra la pared. ¿Entre ellos Maduro, de pronto? ¿Maduro también? Bueno, el tema es el siguiente. A corto plazo, yo creo que Maduro tiene la ventaja de ser el problema menor. Y eso es algo que particularmente a los venezolanos les cuesta trabajo entender. Y como yo, que por ejemplo tengo origen cubano, soy cubano, me cuesta trabajo entender que Cuba no es el centro del mundo, pero ni Cuba es el centro del mundo, ni Venezuela lo es, si usted compara el problema para el mercado energético que representa Rusia. O sea, la dinámica es que si Estados Unidos quiere obtener los mejores términos en un acuerdo entre Ucrania y Rusia, tiene que buscar otras fuentes energéticas que llenen de petróleo el mercado para que le reduzcan el poder de negociación a Vladimir Putin. Y yo no creo que es cierto de que Trump es un alineado con Putin, pero Trump no quiere gastar dinero a favor de Ucrania. No hay amor perdido entre Trump y Zelensky, pero Trump necesita que haya petróleo en el mercado para poder también en el pulso con Putin obtener el mejor acuerdo posible y no dejar a Zelensky simplemente guindado de la brocha. Entonces yo creo que van a aumentar las presiones, pero el tema democrático no es la primera prioridad de Trump. Cuba sí va a tener muchas más presiones por el papel del senador Rubio, que es uno de los allegados más grandes de Trump, y que aunque él habla de Venezuela y todo eso, él tiene dos intereses importantes. Cuba, que es de donde viene su familia, y donde tiene una posición muy, muy contraproducente para la relación de Estados Unidos y América Latina y con Cuba, y el otro es que su esposa es colombiana. Claro. Bueno, pues muy interesante su análisis, profesor Arturo López Levi. Gracias por estar aquí en Radio Red. Es usted muy amable. Que tenga un gran día. ¿Eh? Bueno, un placer. El placer es nuestro. Arturo López Levi, analista internacional, doctor en estudios internacionales de la Universidad de Denver, y lo dice con un pragmatismo. Mejor que los venezolanos no se hagan muchas ilusiones en relación con lo que Trump pueda hacer con Maduro, ¿no? Sí, claro, y además recordemos que ya en su primera presidencia el expresidente Donald Trump incluso hubo un momento en el que aceptó que no sabía ni siquiera dónde estaba Venezuela en el mapa. Sí, de acuerdo. Entonces, imagínense cómo va a ser el manejo. Fue la famosa libretica amarilla de Bolton y tal, con que iban a mandar 5.000 soldados a la frontera. 5.000 troops. Entonces, sí, no hay que ilusionarse. Los venezolanos son los que menos. Y recordemos, es la mayor población de migrantes que está llegando a Estados Unidos. Pero lo que dice nuestro analista es de verdad muy importante, porque uno ve las cosas desde su perspectiva. Y puede que los venezolanos en el exilio reclamen, y con justa razón, que se mejoren las condiciones en su país, pero las grandes potencias, y yo creo que ya lo hemos hablado acá en algún momento, las grandes potencias tienen problemas más grandes, tienen problemas más importantes, tienen a China, tienen a Corea metiéndose a la guerra en Ucrania, tienen a Rusia, por supuesto, con Ucrania, tienen el conflicto del Medio Oriente con Israel, Líbano, Siria, etcétera, etcétera. Entonces, pues, obviamente no somos una prioridad, por más que quisiéramos.